Hay un 5% de la población que padece asma grave no controlado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy les vamos a hablar de esta patología de la que mueren todavía 1000 personas al año y en su mayoría mujeres, pero los avances científicos han hecho que mejore muchísimo la calidad de vida de los afectados de asma. También les vamos a hablar de la astenia primaveral, del cansancio que produce, de la debilidad física y psíquica, pero hay alimentos que nos van a ayudar a combatir o a mejorar esta astenia primaveral. Estará con nosotros nuestra dietista Ana Mate. Comenzamos. Es necesario visibilizar y concienciar a la población todavía de lo que es el asma. Hoy vamos a hablar de esta patología que en un porcentaje de la población es bastante compleja en su tratamiento. Para ello tenemos a Ana Puello, neumóloga del Hospital Universitario de Burgos. Ana. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo positivo o la visión positiva que podemos dar, que luego vamos a hablar de ello, es que en los últimos 2-3 años los avances científicos han hecho que pues haya pacientes, ese porcentaje del que hablaba antes, de esa gravedad de pacientes, pues mejoren su calidad de vida gracias a las terapias biológicas, que luego nos lo vas a explicar, Ana. Pero todavía, a pesar de que sea una enfermedad que parece que está entre nosotros, ¿no? Quien no conoce el asma, hay muchísimos errores, ¿no? Y eso es lo que se ha querido visibilizar este año. Sí, efectivamente, está entre nosotros, como dices. De hecho, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes, o sea, que afectan a un mayor número de personas. Estamos hablando de que en niños el 10%, 1 de cada 10, padece asma. En adultos es 1 de cada 5 niños y 1 de cada 10 adultos. Una enfermedad muy presente en nuestro entorno. Recientemente hemos celebrado el Día Mundial del Asma, que si en los últimos años hacía hincapié en el papel que el paciente tiene a la hora de autocontrolar su enfermedad, un papel protagonista porque debe ser capaz de reconocer síntomas, de entender lo que es la enfermedad, de saber cuándo modificar la medicación. Este año se ha decidido cambiar un poquito el eslogan, ¿no? Y se ha puesto más en valor la necesidad de descubrir y desmontar aquellos conceptos erróneos que todavía, a pesar del conocimiento que intentamos transmitir de la enfermedad, pues todavía persisten. Y esos conceptos erróneos, el problema es que impiden a un sujeto asmático aprovechar la optimización de los tratamientos y de los estilos de vida que le podrían llevar a vivir una vida absolutamente normal en todas las facetas. En relación a esto, pues nos recuerdan un poco las organizaciones mundiales de la salud y en concreto del asma, nos recuerdan que el asma no es una enfermedad de niños, el asma puede aparecer a cualquier edad, que un niño que sea asmático no quiere decir que es un niño que toda la vida va a ser enfermo, que no va a crecer, que no va a poder comportarse como los demás. Nos recuerdan también que los inhaladores no producen adicción, que hay que reconocer los tipos de tratamiento que hay, sobre todo que los sujetos asmáticos no tienen que conformarse con una vida limitada para el ejercicio físico, para todas las actividades. Entonces, el desmontar todos estos mitos probablemente haga que aquel paciente que recibe un diagnóstico de asma pues se fije otros objetivos del tratamiento, ¿no? y que pueda controlar su enfermedad. Ese sería un poco el cambio de paradigma, ¿no?, que se plantea este año. A ver, vamos a acabar con los falsos mitos para reconocer que lo que tenemos nos va a ayudar en una enfermedad tan prevalente como esta. Hablabas, Ana, del diagnóstico, claro.
no tanto para, yo creo, los neumólogos, sino para desde atención primaria, yo creo que es el gran reto, ¿no? El diagnóstico precoz, ¿no? de esta patología y poder derivarla al especialista. Bueno, no solo es poder derivarla, porque trabajamos en equipo y en el asma muchísimo. De hecho, se acaba de renovar un consenso que hemos tenido ocasión la semana pasada de poner en común con especialistas de atención primaria, un consenso de derivación del paciente asmático, porque hay que recordar que atención primaria es la puerta de entrada al sistema y la detección precoz de un paciente con asma está a cargo de atención primaria. Hay algunos pacientes que casi se van a poder diagnosticar en su totalidad allí y manejar, y habrá algunas situaciones en las que tengan que derivarlos. Otros pacientes, por su complejidad, casi desde el inicio nos los van a derivar, pero en cualquier caso la relación todo el tiempo va a ser bidireccional, porque no olvidemos que es una enfermedad crónica que puede estar salpicada de algunos eventos o no, pero en cualquier caso siempre va a requerir un seguimiento, y ese seguimiento en muchas ocasiones va a ser por su médico de atención primaria, que en alguna ocasión lo derivará, pero que a la vez lo recibirá, con unas pruebas hechas, un diagnóstico modificado o una orientación terapéutica un poquito diferente, pero aquí estamos obligados, como en casi todo, con primaria a trabajar, a ir en el mismo barco. Exacto, hablamos de ello porque el diagnóstico precoz es muy importante, ¿no? Para, como decías, para controlar la enfermedad y llevar, bueno, pues una muy buena calidad de vida. ¿Por qué es importante que el paciente esté bien controlado? Bueno, porque la pérdida de control de la enfermedad supone, por un lado, síntomas que son limitantes a la hora de hacer ejercicio en el día a día, de tos, de fatiga, de ruidos, de no poder dormir, de no poder caminar a la vez que los demás. O sea, esa sensación de ahogo es muy dura. Eso, por un lado, sería como la necesidad del control actual, que lo basamos sobre todo en los síntomas, pero luego hay otra faceta, una dimensión del control, que es el control futuro, y lo que sabemos es que si no tratamos precozmente la enfermedad, sobre todo un tratamiento antiinflamatorio, porque el concepto básico del asma es que se inflaman los bronquios por múltiples factores, acaban inflamándose, y cuando se inflaman se obstruyen, se cierran. Si esto no lo tratamos precozmente, se produce a la larga una cronificación que se traduce en que la inflamación bronquial, que es algo transitorio, pasajero, reversible en su origen, en el inicio del asma, pues se puede convertir en algo establecido, fijo. Es como si algo que está alterado, que está inflamado, se repara mal, se cicatriza, y entonces produce una alteración como irreversible. Esto no queremos que ocurra, porque esto lleva a una obstrucción fija al flujo aéreo y a una enfermedad con un comportamiento muy diferente, mucho más limitante. Más limitante y al final claro, con ingresos, ¿no? Claro, de ahí la necesidad del control. Y por otra parte, claro, las agudizaciones de asma es lo que conlleva mayor necesidad de tratamientos e incluso mayor necesidad de ingresos. Afortunadamente, la mortalidad en las agudizaciones de asma no es muy elevada, pero se producen situaciones, todavía asistimos a ingresos de pacientes que han llegado bastante mal, y esa es una situación muy comprometida. Entonces, bueno, por eso es importante que el paciente conozca mucho su enfermedad, que por otra parte puede tener una variabilidad casi horaria, ¿no? A lo largo del mismo día un paciente puede pasar de estar muy bien a estar muy mal. Es necesario que conozca los síntomas y que tenga herramientas que generalmente se basan en la educación y en unos planes de automanejo del asma. Cuando notes esto, tienes que darte esto. Tu tratamiento fijo es este, y la medicación que llamamos de alivio o de rescate es esta otra. Entonces, bueno, con un poquito de educación, que el paciente entienda lo que es la enfermedad, que tenga las herramientas, generalmente los inhaladores, que es el tratamiento básico del asma, y que sepa a quién recurrir o qué hacer si las cosas
se descontrolan, bueno, pues con eso en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los casos se consigue vivir muy bien con el asma. Esos tratamientos, ¿no?, de los sí, que hablamos, que es el corticoide inhalado, que sí, es el... Sí, corticoide y broncodilatador. El Vienen principal, ahora, ¿no? Sí, la base es el antiinflamatorio, que es el corticoide, pero como el otro fenómeno que acompaña a la inflamación es siempre la obstrucción, necesitamos abrir los bronquios. Y en las últimas décadas pues se ha avanzado en broncodilatadores de acción larga, prolongada, algunos hasta de 24 horas, que facilitan mucho la posología y que mejoran un aspecto que es fundamental en el asma, y es lo que llamamos la adherencia al tratamiento. Con atención primaria, en alguna ocasión hemos hecho algún trabajo de investigación que ha sido muy interesante, porque hemos comprobado si los pacientes cumplen o no la medicación, y hemos podido comparar lo que ocurre con la medicación inhalada de una enfermedad crónica y que cuando da síntomas se pasa muy mal, y lo que ocurre con otros medicamentos por vía oral, generalmente pastillas, cápsulas, comprimidos, que la gente pues uno igual no nota si la tensión está alta o baja, si el colesterol está alto o bajo, pero curiosamente la adherencia, el cumplimiento, el acuerdo en entre lo que haces y lo que se te ha aconsejado que hagas, esa adherencia era infinitamente peor para la terapia inhalada, y esto se publica en todo el mundo, o sea que eso pasa, si la gente olvida sus inhaladores con mucha facilidad, los deja. También hay muchos mitos en relación con el tratamiento, y eso es un problema. Hablábamos al principio que bueno, pues, hoy en día sí que hay o sea, el protagonismo, ¿no?, lo tienen los inhaladores en cuanto al tratamiento, pero sí que hay un 5% de pacientes que su enfermedad, nos lo vas a explicar, es compleja, no se controla y es grave, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ello, bueno, pues desde hace 2 o 3 años se están administrando aquí terapias biológicas, ¿no?, podríamos decirlo así. Sí, hombre, pues mira, casi nunca hablamos de este grupo de pacientes, y me alegro el poder comentarlo aquí, porque aunque un 5% de los asmáticos no parece mucho, realmente la gravedad del cuadro pues hace que sean un grupo importante por la carga que suponen, que ellos tienen, pero que suponen. Hace un par de años o 3, cuando decidimos formalizar la unidad de asma grave del Hospital de Burgos, tuvimos que hacer una estimación de las consultas que supone un paciente al que diagnosticas de asma grave no controlada. No las consultas nuestras solo, sino las visitas a urgencias o los ingresos o las complicaciones del tratamiento, que conllevan a su vez un montón de patología y de visitas a otros especialistas. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que cuando te cae en la consulta un paciente con asma grave no controlada, es como que ya para siempre va a ir contigo, ¿no? Bueno, pues este subgrupo de pacientes, que como digo es un 5% de los asmáticos, tienen una enfermedad que casi desde el inicio es mucho más compleja, porque además suelen tener lo que llamamos comorbilidades. Uno no solo tiene asma de difícil control con todos los fármacos, sino que suele tener poliposis, sinusitis crónica, que también es un tema que deteriora mucho la calidad de vida, y que los otorrinos pues se implican muchísimo en ello, pero a la vez pueden tener reflujo, por ejemplo, que complica muchísimo el asma. Entonces estamos obligados a tratar todas las comorbilidades simultáneamente, y es verdad que son pacientes que durante muchos años recibían como tratamiento corticoides orales. La gente te habla de la cortisona, no tendré que tomar cortisona como mi abuela, que acabó hinchada, doblada por la osteoporosis. Afortunadamente el cambio ha venido de la mano de estos biológicos. Sí, decías, los 3 últimos años podemos hablar de que ha sido como el boom de las terapias biológicas en el asma, que es un campo en el que se está avanzando todavía. Hay muchos fármacos que van a salir, pero ya llevamos unos cuantos años, desde el 2006 que se aprobó el omalizumab,
que fue el primero para el asma grave no controlada de origen alérgico y que, bueno, ya a algunos pacientes les cambió la vida. Ahora, en los últimos años, para otro tipo de asma no alérgico, han aparecido nuevos biológicos, benralizumab, reslizumab y mepolizumab, que es verdad que a algunos les cambian la vida. Hay que decir que esto no es para todos, no. La mayor carga de trabajo que lleva en una consulta especializada de asma grave, el saber a qué paciente se lo tienes que poner es que tenemos que caracterizar muy bien su enfermedad. Ya no nos vale con asma, tenemos que ponerle apellidos. O sea, la medicina personalizada aquí tiene también un exponente muy claro, ¿no? Hay que ponerle apellidos al asma para saber qué tipo de célula tiene el protagonismo, qué mecanismo de inflamación, qué comorbilidades asociadas y en base a eso orientar qué tipo de terapia biológica podría estar indicado en este paciente. Tratamientos que se ponen en el hospital, aunque ya se van preparando para autoadministración del paciente, pero se proporcionan en la farmacia de una forma, la verdad que muy seria y muy controlada, ¿no? Como tiene que ser, y esto ha sido un avance, ¿eh? Y por ahí no sigue esa investigación, tenemos que acabar ya, Ana, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, comprobamos, ¿no?, como una vez más esos fármacos biológicos, esas terapias biológicas, pues son el gran avance y que cumplen, ¿no?, con las necesidades de las pacientes. Así y que gracias, ¿no?, a vosotros que hacéis esa medición, ¿no?, esa medicina de precisión personalizada. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Seguimos hablando además de enfermedades respiratorias, porque recientemente el servicio de la unidad de tabaquismo de neumología del Hospital Universitario de Burgos ha lanzado, bueno, pues, la respuesta de una conclusión de un estudio que han realizado 900 burgaleses que han pasado la COVID-19 y han llegado a la conclusión que tanto los fumadores como los exfumadores tienen más riesgo de hospitalizar gravemente. El tabaquismo es un factor de riesgo para hospitalizar por la COVID-19. Es la conclusión de una investigación que ha realizado la unidad de tabaquismo del hospital con 878 pacientes que dieron positivo por la enfermedad entre los meses de marzo y mayo del pasado año. Se confirma que el antecedente de tabaquismo es un factor de riesgo de mayor gravedad de la enfermedad, que se traduce en hospitalización, necesidad de soporte ventilatorio, UCI, y mala evolución. De las historias clínicas analizadas, cerca del 60% eran pacientes mujeres del medio urbano y de 56 años de media. Y de los ingresados, el 60% tienen una historia de tabaquismo. Otros factores que hemos encontrado que también concuerda con los estudios de la literatura, que otros factores de riesgo son la edad y el ser hombre. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres. Datos que no han sorprendido, ya que estas especialistas llevan años afirmando la relación del tabaco con las enfermedades respiratorias y la transmisión aérea como la vía principal de contagio. Cuando un paciente fuma y está infectado y exhala el humo, es capaz de enviarlo más allá de 1,5 metros de distancia o 2 metros que se consideran de seguridad, hablando incluso de que alcanza los 8 metros. En el estudio también han participado los hospitales de Aranda, Miranda, así como la Gerencia de Atención Primaria. Tenía ganas yo ya de ver a nuestra dietista y colaboradora Ana Mate. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Verónica, muy bien, no me puedo quejar, la verdad. ¿Qué tal vosotros? Pues aquí seguimos, al pie del cañón, y hoy estén muy atentos porque les vamos a hablar, bueno, pues seguro que muchos de ustedes pues tienen cansancio, algo de fatiga, debilidad física, psíquica, y esto en parte también lo provoca la primavera, ¿verdad, Ana? Sí, pues a ver, yo creo que los cambios de temperatura, al que tenemos más horas de sol, pues al final nos tenemos que habituar a ellos, unos cambios para nuestro metabolismo, el cual pues nos hace eso, como tú bien has dicho, pues estar fatigados, estar más cansados, y todo eso pues bueno, pues nos conlleva a estar más vagos, a no querer hacer nada y estar todo el día tirados. ¿Y qué protagonismo cumple entonces la alimentación? Porque vamos a poder prevenir o combatir en parte, ¿no?, esta astenia.
Eso es, a ver, evitar no se puede evitar, o sea, la astenia primaveral está ahí, entonces una manera de combatir o prevenir sí que se puede hacer, pues cambiando, dependiendo un poco, porque hay gente que seguramente tenga buenos hábitos, pero si no, tenemos que intentar evitar todas esas comidas que sean muy pesadas o que sean muy copiosas, con un aporte de grasa muy elevado, y empezar a consumir pues más frutas y verduras de temporada, que tenemos muchísimas, cereales integrales, alimentos que sean ricos en ácidos grasos omega 3, como por ejemplo el pescado azul, ahora que está de moda la crema de cacahuete, cualquier fruto seco, el aguacate, las semillas de chía. Entonces sí que podemos jugar a que nos ayude un poco, que combata esa astenia primaveral, pero no el evitar el que la podamos tener. ¿Crema de cacahuete podemos comer? Es que siempre oigo como la crema de cacahuete tiene grasa. Sí, pero bueno, la crema de cacahuete es 100% cacahuete, nos tenemos que fijar en eso primordialmente, ¿vale? Entonces al final es fruto seco, lo que pasa es que no debemos de abusar en su consumo, lo tenemos que utilizar como que fuera mantequilla, tú te lo untas en tus rebanadas de pan, siempre intentar que sea pan integral y a poder ser de barra, y se puede consumir perfectamente. ¿Qué propuestas nos puedes hacer de cara, bueno, pues a por lo menos quitar, ¿no?, en parte ese cansancio? ¿Qué propuestas con productos de temporada que hablabas? Pues a ver, en productos de temporada, yo por ejemplo en el caso de las verduras ahora se destaca mucho lo que es la alcachofa, la coliflor, las coles, los espárragos, tanto el blanco como el triguero, las espinacas, de lo cual todas son muy versátiles a la hora de poder cocinar. Todas las podemos cocinar en crema, las podemos hacer salteadas, las podemos hacer tipo ensalada, por tanto podemos jugar con ellas unificándolas también algo de hidrato, el arroz o el cuscús, y hacerlos como primeros platos, o unificarles a los segundos platos en cuestión de, por ejemplo, en pescados poder hacer un papillot. El unificar un pescado con unas verduras de base, el cerrarlo en de albal y meterlo al horno, hace que ese pescado se haga sobre las propias verduras. Si nos podemos beneficiar ahí de las propiedades nutricionales de las verduras de temporada y aparte del pescado que vayamos a comer, pues eso sería absolutamente fantástico. Pero también abusar un poquito de la fruta, y la fruta igualmente de temporada. Ahora tenemos frutas que gustan mucho más, yo que sé, la cereza, los albaricoques. Estamos aburridos ya de la manzana. Eso es, la nectarina. Entonces podemos hacer macedonias de frutas, podemos jugar de diversas formas, pero siempre intentar controlar un poco lo que consumimos, que no hay que comerlo en exceso, pero tampoco en defecto. En cuanto a los métodos culinarios, yo creo que en eso está ya muy concienciada la gente, ¿no?, en consumir a la plancha, no consumir ya tanto rebozado o menos. Sí, yo creo que es más, incluso cuando tú vamos a cualquier, bueno, dentro que ahora no tenemos muchas opciones, pero cuando sales a comer siempre son menos las opciones que tienes, más de que sean empanados, rebozados, sí que hay un tipo de guiso, pero igual son más ligeros. Entonces yo creo que la gente está muy concienciada que si queremos cuidarnos a nivel de salud, tenemos que utilizar pues eso, la plancha, al vapor, al microondas, al horno, o hacer las cosas en papillot, porque es una manera pues eso, que no son comidas tan pesadas y no nos va a dificultar la digestión, que también venimos de un invierno que es así. En invierno comemos más de cuchara, entonces al final, quieras o no, el aporte energético que nos metemos es muchísimo mayor, y ahora perdemos un poco el apetito y podemos jugar con comer cosas pues que sean un poquito más ligeras. La hidratación, siempre hablamos que es importante, pero bueno, ahora en primavera a lo mejor incluso hay que aumentarla, ¿no? A ver, sí se puede aumentar, como mínimo siempre se dice que 1,5 litros de agua al día, pero sí que es verdad que debido al aumento que se produce ya de la temperatura, pues al final nuestro cuerpo hace un esfuerzo por mantener nuestra temperatura corporal y hace que perdamos más líquidos a través de la sudoración. Por tanto, si de por sí es 1,5 litros, tenemos que intentar aumentarlo, pero nunca en bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas. Nos tenemos que tirar más lo que es al agua o infusiones en el caso de que nos gusten, o sea, hacerlo de una forma saludable. Estamos concienciados, porque lo oímos, ¿no?, 1,5 litros de agua diaria. ¿Estamos concienciados en beberlo? Yo creo que no. La teoría nos la sabemos de sobra, ¿no? Sí, pero a ver, pues nos tenemos que mentalizar de que es muy importante a nivel dérmico y a nivel orgánico, es que simplemente es para que tengamos un correcto funcionamiento metabólico. Entonces, la gente que le cueste beber agua, porque hay gente que no le cuesta, pero hay gente que le cuesta, entre las que me incluyo. Nosotros, por ejemplo, siempre damos un truquillo de bébete un vasito de agua antes de comer, uno después de comer y lo mismo en la cena. Con eso has hecho 1 litro, a nada que tú bebas. Claro, es la gente le cuesta más, bueno, pues por la mañana se te olvida, ¿no?, totalmente beber agua, a lo mejor hasta comer. Sí, la gente al final bebe por sensación de sed, que quiere decir que ya existe una pequeña deshidratación. Entonces, que obligándote a esos 4 vasitos, a nada que tú bebas por sensación de sed o que te tomes una infusión o que te tomes un café, estás aumentando más el aporte de esos líquidos. Entonces, que no es difícil llegar, pero sí que es verdad que nos tenemos que mentalizar y a veces nos tenemos que obligar. ¿Qué tipo de desayunos podemos hacer ahora para evitar también estar más ágiles y menos cansancio durante el día? Pues jugar con
Como los que hemos mencionado anteriormente, pues yo qué sé, tomarnos lo típico, el vasito de leche, que hay gente que lo toma con café o sin café, o infusión, o cualquier derivado lácteo. El yogur, queso fresco, kéfir, requesón, tenemos millones de opciones. Yo todo eso lo unificaría, o a copos de avena, por ejemplo, que es algo que es saciante y como se mantiene más tiempo a nivel estomacal e intestinal, tarda más tiempo en pasar al torrente sanguíneo y la sensación de saciedad nos dura mucho más tiempo. O jugar con las típicas tostadas de pan integral y untarlas con crema de cacahuete, por ejemplo, sin abusar, o echarnos un poquito de aguacate y echar unas semillas de chía y un poquito de requesón por encima, o hacerlo, por ejemplo, con aguacate y con salmón ahumado, que también está muy bueno, o con algún embutido magro. Es preferible jugar con lo salado, no jugar con lo dulce. Por tanto, vamos a tender a reducir un poco lo que son los hidratos de carbono simples, todo aquello que está azucarado y que es de absorción rápida, por tanto el apetito nos va a aparecer antes, y jugar pues con los hidratos de carbono buenos, que son los complejos. ¿Entre horas qué podemos comer? Pues yo algo que siempre lo tengo como muy a rajatabla es la fruta y los frutos secos. Los frutos secos, cuando hablas de frutos secos, siempre jugar en estado natural o tostados, nunca ni fritos ni salados. Pero tostados sí que se pueden consumir, y consumirlos de forma moderada. No es los voy a consumir porque son buenos y me como una bolsa entera, igual que la crema de cacahuete, sino pues comer un puñadito, que cada uno con su mano se lo mida, siempre con el puñito cerrado. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me ha quedado alguna pregunta, porque ahora es momento, ¿no?, para la operación bikini, de hacer esas dietas milagros o ayunos prolongados que ahora se habla tanto. Cuidado con ello, pero que te vamos a tener muy pronto para que nos lo cuentes. Vale, cuando tú quieras, Verónica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por contar conmigo. Nosotros nos despedimos, ya saben, más salud la próxima semana, aquí como siempre, en la 8 Burgos. Gracias también por acompañarnos. Adiós.